Nunca imaginé que abrir la puerta de mi casa a mi propia hermana sería el comienzo de mi peor pesadilla. Siempre pensé que la familia estaba por encima de todo, que los lazos de sangre eran sagrados, y que el hogar que tanto me costó construir sería un refugio seguro para quienes amaba. Pero me equivoqué. Me equivoqué profundamente. Mi hermana menor, Paula, llevaba unos meses atravesando una mala racha. Había terminado con su pareja, perdió el trabajo y no tenía a dónde ir. Yo fui la primera en ofrecerle un techo, una habitación, un plato caliente, sin condiciones. Porque eso hace una hermana. Porque eso haría cualquiera con un mínimo de corazón. Pero lo que nunca supe es que mientras yo me desvivía por ayudarla, ella miraba a mi esposo con los mismos ojos con los que yo solía mirarlo al principio. O tal vez peor. Con deseo. Con envidia. Con una intención que me negué a ver. Los primeros días fueron tranquilos. Paula estaba retraída, triste, agradecida. Me decía constantemente cuánto me admiraba, cuánto envidiaba la familia que había formado. Y yo, en mi inocencia, en mi arrogancia incluso, le respondía que con amor y esfuerzo todo era posible. No notaba cómo sus ojos brillaban al ver a Marcos entrar por la puerta, cómo su sonrisa se agrandaba cuando él se ofrecía a ayudarla a cargar algo, o cómo empezaba a pasar más tiempo en la sala justo cuando él llegaba del trabajo. Yo no veía nada, porque confiaba en los dos, en mi esposo y en mi hermana. Y esa fue mi condena. Empecé a notar cosas pequeñas, comentarios que antes no estaban. Marcos se quejaba de que la casa estaba demasiado llena, de que necesitábamos más privacidad. Paula, por su parte, comenzó a vestirse diferente, a maquillarse incluso para bajar a desayunar. Pero lo justifiqué todo. Me dije que era normal, que solo eran ideas mías. Hasta que una madrugada, fui al baño y escuché susurros en la cocina. Eran ellos, riendo, a solas, a las 3 de la mañana. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza, como si adivinara lo que mis pensamientos se negaban a aceptar. Volví a la cama, fingí dormir, y al día siguiente me convencí de que solo estaban hablando, que no era lo que parecía. Pero a partir de ahí, ya no pude dejar de mirar. Cada roce, cada mirada, cada frase con doble sentido. Todo me empezó a gritar que algo no estaba bien. Un día, Paula me dijo que necesitaba hablar conmigo. Se veía nerviosa, pálida, con los ojos hinchados. Pensé que me iba a decir que había conseguido trabajo y que se iba. Pero lo que salió de su boca fue una puñalada sin anestesia. Estoy embarazada, me dijo. Y es de Marcos. Me quedé en silencio. Todo mi cuerpo se tensó, pero no lloré. No grité. Solo la miré. ¿Qué estás diciendo? Logré preguntar. Nos enamoramos, hermana. Sé que suena horrible, pero pasó. Lo intentamos evitar, pero fue más fuerte que nosotros. No podía creerlo. En mi casa, en mi propia casa, con mi hermana, con el hombre que amé por más de 10 años. Queremos formar una familia, continuó. Y creemos que lo mejor sería que tú te fueras. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Me estaban echando de mi propia vida, de mi propio hogar. Me estaban destruyendo y lo hacían con una serenidad que dolía más que el propio acto de traición. No supliqué, no discutí. Me levanté, empaqué lo necesario, y me fui. No tenía fuerzas ni siquiera para preguntar por qué. Ya no importaba. Pasaron meses. Me reconstruí en silencio. Cambié de ciudad. Comencé a trabajar por mi cuenta. Lloré cada noche por la familia perdida, por la traición, por mi hija, que, según supe, había decidido quedarse con ellos. Me odiaba. Me culpaba por marcharme. No entendía nada. Y lo peor es que no quería entender. Pero el tiempo, ese juez silencioso, empezó a ajustar cuentas. Me llamó una amiga, meses después. Me contó que Paula estaba desesperada, que Marcos había quedado sin trabajo y que descubrió que todo lo que teníamos, la casa, el coche, las cuentas, estaban a mi nombre. Todo. Porque durante años fui yo quien trabajó, quien puso los cimientos de lo que ellos creían que podían quitarme. Y ahora, sin nada propio, sin un ingreso estable,
sin mi respaldo, estaban hundidos. La casa que querían hacer suya ya no les pertenecía. Mi hija, al darse cuenta de que Marcos no era quien fingía ser, comenzó a distanciarse también. Las cosas empezaron a derrumbarse. Y yo, no me alegré. No sentí placer. Solo una profunda tristeza. Porque la vida tiene formas extrañas de enseñarnos. Porque hay traiciones que duelen, pero también liberan. Porque cuando te arrancan todo lo que te importaba, puedes descubrir lo mucho que vales por ti misma. No fue fácil levantarme después de aquello. Había días en los que me despertaba pensando que todo había sido una pesadilla. Que en cualquier momento Marcos volvería, que Paula me abrazaría llorando y que mi hija me diría que me necesitaba. Pero esos días no llegaron. Y tuve que aprender a vivir con su ausencia, con el eco del silencio en una casa nueva, y con el frío de una cama que parecía demasiado grande para una sola persona. La traición duele, sí, pero lo que más duele es el abandono. Que te saquen de tu propia vida como si fueras prescindible. Que te borren como si nunca hubieras existido. Eso es lo que me destrozó. Pero también fue eso lo que me reconstruyó. Poco a poco empecé a armar una rutina distinta. Me enfoqué en mi trabajo, retomé mi pasión por escribir y me obligué a mirarme al espejo con compasión. No con lástima, sino con humanidad. Descubrí heridas que nunca me había permitido ver. Me di cuenta de cuánto había dado por los demás, de cómo había sacrificado mis propias necesidades para sostener un matrimonio que ya estaba roto mucho antes de la traición. Mi hija seguía sin hablarme. Le dolía lo que había pasado, pero más le dolía no entenderlo. Yo no le culpaba. La culpa es un veneno que aprendí a dejar de beber. No la llamé. No la busqué. Solo le enviaba cartas. No largas. Solo una línea cada semana. Te amo y siempre estaré aquí. Nunca me respondió, pero yo seguí enviándolas. Un día, después de casi un año, recibí una llamada. Era ella. Su voz estaba rota. Me dijo que quería verme, que no sabía en quién confiar, que sentía que el mundo que eligió no era el que le prometieron. Nos vimos en un café. Estaba más delgada, más triste. Me abrazó sin decir una palabra. Y lloramos. Lloramos como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los silencios no nos hubieran separado. Como si, en el fondo, aún quedara un hilo invisible que nunca se rompió del todo. Me contó que Marcos no era el hombre que ella conocía. Que con Paula era distante, frío, controlador. Que el embarazo fue complicado y que él apenas estuvo presente. Que la casa ya no era hogar. Y que Paula, mi hermana, se estaba dando cuenta de que lo que construimos juntas no se podía robar. Porque los bienes materiales pueden cambiar de nombre, pero los cimientos del amor verdadero, esos no se falsifican. Paula pensó que se llevaba mi vida, pero solo se llevó una carcasa vacía. Y ahora vivía en una jaula sin barrotes, con un hombre que nunca fue suyo, y un hijo que nació entre culpas y ausencias. No le deseé mal. No la odié. Porque entendí que el rencor es una cadena que te mantiene unida a lo que más daño te hizo. Y yo ya no quería ser prisionera de eso. Mi hija decidió mudarse conmigo. Poco a poco volvimos a tejer una relación distinta. No igual, pero nueva. Más honesta. Más real. Y un día, mientras cocinábamos juntas, me miró y me dijo: «Mamá, ahora entiendo por qué te fuiste. Y te admiro por eso». Esa frase fue todo lo que necesitaba para cerrar una herida que había estado sangrando en silencio. Hoy, cuando miro atrás, no me siento derrotada. Me siento libre. Fui traicionada, sí. Fui herida. Pero también fui salvada. Porque a veces, la vida te arranca lo que más amas para devolverte algo aún más grande, el amor propio. Y si tú estás atravesando algo parecido, si sientes que te rompieron en 1000 pedazos, solo quiero decirte esto: no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides construir después. Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón. Aquí encontrarás relatos que sanan, que acompañan, que nos recuerdan que no estamos solas. Que incluso en la traición, hay una puerta hacia una vida mejor.